Buenas noches, Lick. Buenas noches, gusto saludarles. Vamos a iniciar, que todavía veo ahí que están ingresando. Feliz día de la amistad. Feliz día, Lick. Gracias, igual. Gracias, licenciado. Feliz día. Gracias. Rodolfo Estuardo Santizo, ¿está ahí, no? Rodolfo, ¿está ahí, no? Dígame, mi Lick. No le escucho, ¿por dónde está? Bueno, está usted deseando el día del usufructo, no sé. No clavos para escucharlo, pero... ¿Tiene qué? ¿Escucha? ¿Me iba a preguntar algo? A ver, pues, vamos a retomar en donde nos quedamos en la sesión anterior. Creo que ya está más estable. 144 vemos hoy. Depende cómo avance la colaboración, podemos avanzar mejor. Vamos a ver, un segundo. Están intentando ingresar. Yo no sé si ustedes tienen comunicación con sus compañeros. Si cambian de correo, no los deja entrar porque tendría que validarlos yo. ¿Sí? Entonces, manténganse a los que ingresan, manténganse con el correo registrado en la coordinación, ¿verdad? Entonces, para que puedan mantenerse. Muy bien, vamos a avanzar en lo que se integran los demás. Ya habíamos dejado incorporados al equipo F, ¿verdad? El grupo F, que fueron Cristian Leiva, Elvisazo, Joel Pérez, Carla Say y Fabiola Ramírez, para que estén listos, por favor. Y vamos de una vez, les voy a compartir para que hagamos el mismo ejercicio de la vez anterior. Ok. Sí, ven ya ahí, ¿verdad? Sí, licenciado. Excelente. ¿Quién me habló ahí? Elida. Elida. ¿En qué grupo está usted, Elida? Yo fui la que no pude, por decirle, consignar un número de grupo, pero sí hice la tarea. Y apliqué para la letra K. Letra K. Ok, entonces me va a ayudar usted, Elida. Ok. Muy bien, entonces nos tocaría, vamos a ver, el F. Licenciado, buenas noches, perdone la molestia. Buenas noches. Fíjese que yo no pude entrar a la clase pasada y yo realicé el trabajo de la misma forma. Me tocó la letra E y no sé con quién me toca, la verdad. ¿Con la letra qué? La letra E seleccioné yo. Ya pasó la semana anterior. ¿Y por qué no estuvo? Porque fíjese que me encuentro enferma, entonces ando haciéndome exámenes y todo eso, entonces no pude estar. Bueno, pero mire, tuvo suerte porque yo no
según mis anotaciones no la llamé. Entonces creo que no tiene que afligirse. Ah, bueno. Pero igual, si usted gusta, pues me dice, mira, expóngame, pues le expongo, licenciada, no hay problema. Bueno, gracias, Luisa. Tengo otra mano ahí levantada. Antes de... Vamos a ver. Bueno, ya no. Listo. Grupo G, Élida. ¿Qué se me hizo? Es K, licenciado. No, pero es que usted me va a ayudar ahorita con el G. Hasta Ok, luego. está bien. Vale. Entonces, G, ¿derecha o para abajo? Para abajo. Para abajo. Vale. Entonces, dígame números. En el G tenemos 32. Ujú. 5 números, del 1 al 32. Muy bien. 3, 9, ¿Sí? 12, ¿Sí? 15 ¿Sí? y 23. 23. Súper. Gracias, Elia. No se me pierda. Porque... Está bien. G. Listo. 1, 2, el 3. Así es, 3. Claudia Marlene. Para que sea lista. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Orlando Medina. Orlando, miren pues uno cómo conoce a su gente, él ha participado. Silic, buenas noches. Ya lo ubico, buenas noches Orlando. 9, 10, 11, 12. Alison Elizabeth. Muy bien. 13, 14, 15. Esther Barrera. Y el 23, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Álvaro de Jesús. Muy bien. Confirmando, y si alguien no está de acuerdo, lo puede decir ahora. Del grupo G van a ser Claudia Marlene, Orlando Medina, Alison Elizabeth, Esther. Bueno, Esther, ¿cuál es el segundo nombre? Es el 15. Esther Barrera. Y el 23, Álvaro de Jesús. ¿Alguna duda, grupo G? Elida, ayúdeme con el H. Muy bien, Lick. Derecha o para abajo. Ah, no, espérenme, los del H están salados, ¿Qué pasó? porque son 5. H, I, bueno, entonces vamos a arrancar. Solo vamos en el orden. Listos, H, porque va Cindy Paredes, Claudia, Nadine, te lleva Helen, Palma, Leslie, Fuentes, Johanna Noemí. ¿Sí? Y de Lee, gracias Elida, ya no la voy a molestar porque mire qué suerte, los de Lee solo hay 5. Entonces en el No tenga orden, pena. Álida, Daniela Molina, Irwin, Sebastián, no sería Osorio, ¿eh? Osorio tiene 3 nombres. María Susana y Williams Zapeta. Muy bien. Vamos a ver cómo nos va con los grupos, pero ya tenemos, vamos a dejar aquí de compartir. Entonces, terminamos de exponer con el grupo E en la sesión anterior y le tocaba al grupo F, que son los instrumentos internacionales universales sobre derechos humanos, ¿verdad? Y en el sorteo estaba Cristian Leiva. Entonces, si no se puede apoyar, Cristian, y les encargo, en la medida de las posibilidades, habilitar micrófonos y cámara, ¿verdad? Y les agradezco a todos los que hacen ahí el esfuerzo de estar con micrófono y cámara. Cristian Leiva. Cristian Leiva no está. El no participar en la sesión implica 0 en el trabajo, ¿verdad? La presentación es complemento del trabajo. Elvis Sasso. Elvis Sasso.
Y Joel Pérez. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Joel. Salve al grupo, pues, y a la clase. Bueno, Imagínese su punto de vista antes del parcial, estaría jodido. Mejor ayúdenos. bueno, estoy un poquito nervioso, pero bueno, los instrumentos internacionales universales sobre derechos humanos. Joel, disculpe, ¿se le complica abrir la cámara, no? Sí, licenciado, es que estoy en un lugar donde no puedo por el momento. Vaya, mire pues, yo aprovechando pues, ¿verdad? Que usted nos está confesando que está un poquito nervioso, hay técnicas para quitarse los nervios, ¿verdad? Entonces una, por ejemplo, es que uno exponga por su cuenta frente a un espejo. Ahora ya hay una cámara, es más fácil, ¿verdad? Que uno se grabe, para que usted vaya poco a poco perdiendo el miedo, porque aquí lo más importante es tener seguridad uno en uno mismo, ¿verdad? Sí. Entonces, esa, por ejemplo, es una técnica que nos puede servir mucho cuando estamos nerviosos a hablar en público, porque entonces ensayamos, ¿verdad? Y nos vamos venciendo a nosotros mismos porque nos damos cuenta que somos chispudos para hablar, ¿verdad? Así que dele, pues, sin pena, no tenga miedo. Bueno, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, pero están los instrumentos internacionales y los universales. Primeramente voy a partir por un concepto muy alejado de lo que se va a ver, ya que es el concepto de los tratados internacionales. Tengo mi porqué, ¿verdad? Dice, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados define el término tratado como un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por un derecho internacional, y consta de un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, cualquiera que sea su denominación particular. Varios tratadistas como Jiménez Arrechaga dice que un tratado instrumento internacional es toda concordancia de voluntades entre dos o más sujetos de derecho internacional destinadas a producir efectos jurídicos, es decir, crear, modificar o extinguir un derecho. Pero ¿cuál es la diferencia en un instrumento universal y un tratado internacional sobre derechos humanos? Los tratados, a diferencia de otros instrumentos sobre derechos humanos, como las declaraciones y las resoluciones internacionales, son de carácter vinculante, es decir, que jurídicamente son instrumentos que obligan a los estados partes. Por lo tanto, los tratados sobre derechos humanos tienen características propias que distinguen los tratados tradicionalmente celebrados entre los estados, ya sean bilaterales o multilaterales. Ahora, que los instrumentos internacionales y universales sobre derechos humanos tienen un contenido. ¿Cuál es el contenido de los instrumentos internacionales universales sobre derechos humanos? Ya que en este instrumento se reconocen entre un amplio catálogo de derechos de distinta naturaleza. Sobre ellos están los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Además, se reconocen los derechos fundamentales como las libertades democráticas y las garantías del debido proceso, derecho de las víctimas, imputados, y se incorporan en el ámbito de derecho internacional sobre derechos importantes, principios relacionados con la administración de justicia que tenemos. ¿Cuáles son esos derechos de justicia que tenemos? Entre esos están los principios de la legalidad, la dependencia judicial, la independencia judicial, la igualdad y la no discriminación, igualdad entre la ley, la irretroactividad de la ley penal, la presunción de inocencia, publicidad procesal, responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos e imprescriptibilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado parte de un instrumento universal de derechos humanos? Perdón, Joel, va muy bien, solo tal vez yo creo que vamos un poquito rápido para los compañeros. Si podemos repetir esto último para que los compañeros lo puedan enlistar, porque eso es importante. Ok, vuelvo a denominar los principios. Sí, correcto. Ok, los principios jurídicos relacionados con la administración de justicia en los instrumentos universales sobre derechos humanos. Muy bien. Tenemos los principios de legalidad, independencia judicial, igualdad y no discriminación, igualdad ante la ley y los tribunales de justicia. También tenemos la universalidad de los derechos humanos, la retroactividad
la irretroactividad de la ley penal, presunción de inocencia, publicidad procesal, responsabilidad del Estado en materia de derechos humanos y la imprescriptibilidad. Siguiendo con la línea de ideas, ¿cuál es la responsabilidad del Estado parte? La responsabilidad en materia de derechos humanos tiene un fundamento constitucional, pero y amparado en el derecho internacional público. Lo que en esta línea de ideas podemos decir que nuestra Constitución, en su preámbulo, y bueno, en mi trabajo puse, y cito textualmente, establece que dice: decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional, establece permanente y popular, donde los gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Por lo que el Estado guatemalteco establece en su artículo 46 el principio general que en materia de derechos humanos y tratados son aceptados y ratificados por Guatemala, y por lo tanto tiene una preeminencia sobre el derecho interno. Al tenor de este artículo podemos identificar a la brevedad los primeros dos artículos, ya que es la protección a la persona y que su fin supremo es la realización del bien común, y como deberes del Estado es garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. Como inicialmente cuando yo decía acerca de lo de la responsabilidad del Estado, en el Estado guatemalteco en materia de derechos humanos, observamos que los primeros dos artículos constitucionales del Estado establece su fin supremo, que es alcanzar el bien común. Y aunque estos dos artículos no son necesariamente de todo lo que nuestra Constitución tiene de los instrumentos universales, también pueden concurrir los siguientes derechos y principios y garantías, tales como la garantía del debido proceso, principios básicos relativos a la independencia del Poder Judicial, la protección contra la desaparición forzosa de las personas, la protección contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y la prohibición de la pena de muerte. Pero ¿cuáles son, a todo lo que se mencionó, cuáles son esos instrumentos universales sobre derechos humanos? Y tenemos dos: la Carta de Naciones Unidas, que en la conferencia de San Francisco se discutió la Carta de Naciones Unidas, que debía contener... ¿Mande? Tal vez no entremos a definir la carta para que alguien más, pero está bien que la cite, ¿verdad? ¿Qué otros tenemos? La Carta de Naciones Unidas, ¿sí? Y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Excelente. Y también tenemos instrumentos regionales sobre derechos humanos en América, que se adoptó en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en noviembre de 1969 y entró en vigor en 1978. Muy bien, excelente. Nos queda claro que hay dos tipos de instrumentos, ¿verdad? Los internacionales y los regionales. Pero obviamente en los regionales nosotros vamos a analizar y a estudiar los de nuestra región, América. Y los internacionales es que son aplicables, consensuados en la mayoría de países del mundo, ¿verdad? Esa es obviamente la diferencia. ¿Algo más que quiera agregar, Joel, respecto al tema de instrumentos internacionales universales sobre derechos humanos? Fíjese que yo encontré algo muy interesante acerca investigando acerca de lo de la responsabilidad. Encontré cómo está integrado prácticamente esa responsabilidad en un punto resolutivo que es el número 2 del 2018 del Congreso de la República. Ajá. Fue cuando se creó la Autoridad Migratoria Nacional. Okay. Y en el cual en su artículo número 1 dice: objeto de reglamento. El presente reglamento tiene por objeto regular la forma y los procedimientos de la Autoridad Migratoria Nacional, desarrolla sus funciones, atribuciones, tiene a su cargo la formulación y creación y supervisión de la política migratoria y la seguridad de migración. Se organiza y se rige por el código, creo que esto no, a ver, por aquí tiene que estar, aquí lo había leído. Dice la migración y legislación nacional, así conforme a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en los cuales el Estado de Guatemala es parte.
Entonces vi la relación que en la mayor parte de los puntos resolutivos del Congreso empiezan con esto, que son parte de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Sí, precisamente recuerden que el tema de migración es un tema de interés internacional, ¿verdad? Porque es el movimiento que hay de connacionales a otros países y hay una gran gama de migración, ¿verdad? Legal, ilegal, regular, no regular. Y en efecto, pues en estos órganos internacionales se ha discutido los temas migratorios y en algunos casos hay tratados internacionales sobre migración, en otros casos, como el que usted menciona, puntos resolutivos donde exhortan a los estados a normar, ¿verdad? Recuérdense que aquí en Guatemala el tema migratorio estaba como una dirección general del Ministerio de Gobernación. Entonces dependía de la política del ministro de Gobernación, obviamente quien ponía director de migración. A partir del 2018, como usted lo menciona, es un instituto, ¿verdad? Independiente. Entonces cambió su formación y ahora es independiente del Ministerio de Gobernación, ¿verdad? Es el Instituto Guatemalteco de Migración y que tiene su fundamento precisamente en una exhortativa que hay de una resolución internacional. Muy bien. Gracias, Joel. No se me va a ir a desconectar porque todavía estoy con su grupo. Carla Say. Buenas noches, licenciado. Tengo que exponer sobre lo mismo, ¿verdad? De los instrumentos. Sí, necesito que nos explique ahora sí, dentro de los instrumentos internacionales universales tenemos la Carta de Naciones Unidas. Entonces quiero que me explique, pues que nos explique a los compañeros qué es la Carta de Naciones Unidas, qué contiene, ¿verdad? En qué época fue dictada, en qué marco, quién la aprobó. Cuéntenos de la Carta de Naciones Unidas. Solo voy a ampliar un poquito de lo que pues pudo explicar Joel. Súper, y si puede prender su cámara, mejor. Es que tengo un poco de inconveniente, entonces no se me imposibilita un poquito prenderla. Bueno. Entonces, pues ampliando un poquito lo que pudo exponer el compañero, también dice que los instrumentos internacionales sobre los derechos humanos, pues son declaraciones, convenciones y resoluciones internacionales donde están basadas en sus principios de universalidad, inalienabilidad, donde también podemos ver la interdependencia de cada estado y la indivisibilidad y la igualdad y no discriminatorios. Pues estos instrumentos fueron publicados por diferentes organismos intergubernamentales, tanto como las Naciones Unidas, las oficinas de alto comisionado de los derechos humanos y también como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, entre otros. También pues estos, por decirlo, instrumentos pues permiten que puedan garantizar los estados sus derechos de goces y libertades de los seres humanos. El objetivo también es precisamente la protección de los derechos fundamentales y toda circunstancia respecto a toda persona, independiente de su nacionalidad, sexo, edad, raza y religión, opinión política, entre otras, que más que todo, pues eso es lo que pues, nos ayudan estos instrumentos a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Para que podamos tener nuestros derechos sin ningún impedimento y sin ningún problema. Como usted me comentaba, licenciado, que hablara un poquito de la Carta de las Naciones Unidas, pues esta carta se firmó el 26 de junio de 1945. Importante, ¿verdad? Ajá. Todos tienen esa misma información de los del grupo F. Sí, licenciado. Sí, 26 de junio 45. Importante la fecha, ¿verdad? Sí, licenciado. Pues. ¿La pueden repetir, perdón? Sí, dice que esta carta que fue de las Naciones Unidas pues fue creada el 26 de junio de 1945 en la ciudad de San Francisco. Dice que al terminar la conferencia de las Naciones Unidas, pues esta se entró en vigor el 24 de octubre del mismo año.
que es donde se parte, donde el Estatuto de la Corte Internacional de la Justicia es parte, por decirlo, fundamental de esta carta. También esta carta pues puede optar para decisiones sobre amplia variedad de problemas, pues los problemas que actualmente pues tenemos, ¿verdad? Y gracias a ello pues tenemos varias convenciones que nos han pues enseñado, que son varias, ¿verdad? Donde nos hablan sobre la eliminación de la discriminación, de los derechos civiles, los derechos económicos, la eliminación de toda discriminación de la mujer, ¿verdad? Entre otras que pues ya conocemos. Como tal también es considerada un tratado internacional donde otorga estos poderes. Como tal es un instrumento de derecho internacional y es vinculante con los Estados miembros de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas también recoge los principios de las relaciones internacionales, desde la igualdad soberana de los estados hasta la prohibición del uso de la fuerza de las relaciones internacionales. Pues como puedo explicar también, pues es un documento tan importante de la ONU, para que pues se puedan llevar estos principios en la actualidad y pues así pues poder evitar tanta problemática con los derechos humanos y con muchas personas que tienen problemas en que se les pueda aplicar. Y pues más que todo estos instrumentos pues nos han ayudado hasta la fecha para que estos derechos no se puedan violar y podamos estar por decirlo, con un poco más de libertad y sin problema. También la Corte Internacional de Justicia también es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, que funciona de acuerdo con el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que se adjunta en la Carta de las Naciones Unidas y forma parte integrante de ello. Eso es lo que puedo explicar en esta noche sobre eso. ¿Tiene la Carta de las Naciones Unidas a la mano o no? El documento en sí no, solo la información. Bueno, yo les acabo de compartir ahí para complementar un poquito lo de que expuso Carla Say, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, entonces ahí se los mandé por chat y ahorita se los voy a proyectar para... Ok, no sé si la ven ahí. ¿Sí? Sí, se ve. Entonces ahí se los mandé en el chat para que ustedes lo tengan, ¿verdad? Es el link de Naciones Unidas. Entonces ahí está la Carta de las Naciones Unidas, importante leerla, ¿verdad? Cada quien por su lado. La parte donde se inspira, ¿verdad? Y después está ya el articulado, donde vemos capítulo 1, propósitos y principios. Capítulo 2, regula los miembros, ¿verdad? Capítulo 3, la organización. Capítulo 4, la Asamblea General. Capítulo 5, sobre el Consejo de Seguridad. Capítulo 6, arreglo pacífico de controversias. Capítulo 7, acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. Capítulo 7, acuerdos regionales. Ese es el siguiente tema, ¿verdad? Cooperación internacional, económica y social. Recordemos que el derecho internacional público no solo es derechos y obligaciones, sino principalmente el tema de cooperación internacional. El Consejo Económico y Social. La declaración relativa a territorios no autónomos, ¿verdad? Que se recuerdan cuando vimos los tipos de Estado que había. 7, régimen internacional de administración fiduciaria para aquellos estados que no tienen su administración soberana. El Consejo de Administración Fiduciaria. La Corte Internacional de Justicia, que lo mencionó Carla. La Secretaría, ¿verdad? Que es el órgano ejecutivo de la Asamblea General de Naciones Unidas. Disposiciones varias. Acuerdos transitorios sobre seguridad.
lo relacionado, perdón, a las reformas. Todos los convenios internacionales, ustedes van a ver en la parte final siempre un capítulo de ratificación y firma, porque recuérdense que puede ser emitida, ¿verdad? Y aprobada por la mayoría de miembros, pero con posterioridad cada uno de los países puede ir adhiriéndose a determinado convenio, acuerdo o tratado internacional, ¿verdad? Siempre los tratados van a tener en su parte final lo relacionado a la ratificación y firma, ¿sí? Entonces esto es bien importante que lo lean, ¿verdad? Porque es la Carta de las Naciones, que son las reglas generales para cómo se organiza Naciones Unidas, ¿verdad? Entonces ahí les mandé en el chat para que ustedes lo puedan ver y lo puedan leer. ¿Sí? Elvis Sasso, ¿ya apareció? Ya, Lick, perdone, es que no ando en el país, hombre, ando en los Estados Unidos ahorita. Entonces me cuesta conectarme a veces un poco porque la señal aquí está algo baja, en donde estoy ubicado. Así quería celebrar yo el Día del Cariño, mire, dichoso. Qué bueno fuera que aquí haciendo unos trabajos aquí. Vaya. A ver, pues Elvis. Aprovechando acá. Muy bien. Pues, sobre la declaración, lo que yo pude... Declaración Universal de Derechos Humanos. De la Declaración la Declaración de los Derechos Humanos se compone de 30 artículos, de los cuales el artículo 1 pues se comprende del propósito de las Naciones Unidas, que es mantener la paz y la seguridad internacional y con tal fin tomar medidas colectivas y eficaces para prevenir y eliminar amenazas de la paz. También se comprende que en ese artículo también otro de los artículos principales es el artículo número 3, que son que lo que anuncian es que son miembros originarios de las Naciones Unidas, los estados que habiendo participado en la conferencia de las Naciones Unidas, que fueron en San Francisco, que habiendo previamente la Declaración de Naciones Unidas del 1 de enero de 1942, suscriban esta carta y notifiquen de conformidad con el artículo número 110. También el otro artículo que yo leí y que sobresale un poquito es el artículo número 3, que es el de la Asamblea General, que promoverá estudios y hará recomendaciones para los fines siguientes: fomentar la cooperación internacional en el campo político e impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación. Fomentar la cooperación internacional en materias de carácter económico, social, cultural, educativo y sanitario, y ayudar a hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Los demás poderes y responsabilidades y funciones de la Asamblea General con relación a los asuntos que se mencionan en el inciso B del párrafo 1 precedente, que quedan enumerados en los capítulos 9 y 10. Otro artículo que yo vi que sí sobresalía un poquito también ahí de este instrumento público es el artículo 55, Oli, con el propósito de crear las condiciones, el artículo 55. Sí, ¿de qué instrumento nos está hablando? Del instrumento de la carta, ¿cómo se llama de la Carta de Naciones Unidas? Pero yo le pedí que nos explicara la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ok, perdón. Ahorita lo estoy buscando, y aquí lo tengo. En el texto es que lo que puedo encontrar, porque aquí no hay muchos libros de derecho guatemalteco, entonces lo que puede encontrar en el internet, aquí lo tengo. Vamos a ver, de la Carta de los Derechos Humanos. Permítame que ya lo perdí ahorita, Luca. Lo voy a dejar ahí que ordene sus ideas. Volvemos con usted, Fabiola Ramírez. Ajá. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Fabiola? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Perdone que no aperture mi cámara, pero me encuentro algo malita de salud y no estoy presentable, Lick. Mil disculpas. Muy pena.
Vamos, pues. ¿De la declaración, licenciado? No, de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como primer comentario, quisiera mencionar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos marca un parte en la historia, precisamente, valga la redundancia, de los derechos humanos. En el año de 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo, porque en ese momento el tema de los derechos humanos pues era algo complicado por las guerras. En ese entonces, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, que era viuda precisamente del presidente Franklin Roosevelt, ella era defensora de los derechos humanos por derecho propio y era delegada de los Estados Unidos ante la ONU. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se le atribuye la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. La declaración... Perdón, Fabiola, mire, y gracias, muy bonita su exposición. Solo tal vez para ver si los compañeros copiaron los datos, ¿verdad? ¿Cuál es? 10 de diciembre de 1948. Excelente. La fecha, ¿verdad? El lugar y cómo se le conoce. Importante, ahí si nos lo puede repetir para que los compañeros lo tengan. Claro. Como les mencionaba, compañeros, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Como mencionamos anteriormente, fue en París el 10 de diciembre de 1948. Bien. Esta declaración establece por primera vez los derechos humanos fundamentales que deben protegerse en el mundo entero. Y un dato interesante es que ha sido traducida a más de 500 idiomas. Otro dato interesante que encontré fue que el texto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos está inspirado en el texto de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. Luego de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional decidió bosquejar una carta de derechos que afirmara los valores defendidos en la lucha contra el fascismo y el nazismo. Y es sobre esta carta que se basa el texto de la Declaración de los Derechos Humanos. En esta carta, en la declaración, en su preámbulo y en el artículo 1, se proclaman prácticamente los derechos inherentes a los seres humanos. Entonces voy a leerles lo que dice el preámbulo y el artículo 1. El preámbulo dice, en el segundo párrafo, en su contenido presentan las consideraciones que se toman en cuenta para su elaboración, mencionando el reconocimiento de la dignidad intrínseca, los derechos iguales e inalienables, la promoción del desarrollo de las relaciones amistosas entre naciones, los derechos fundamentales del hombre, en los que se incluye la dignidad y el valor de la persona humana, y en igualdad de derechos de hombres y mujeres, y el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre. Bajo estas consideraciones se proclama a la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como modelo ejemplar para todas las naciones, con el fin de que se promueva mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades, y que se asegure su reconocimiento y aplicación efectiva. Artículo 1. Este artículo aclara que la igualdad de los seres humanos refiere a la dignidad y a los derechos. Todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, como les mencioné anteriormente,
acá están inherentes en esto del preámbulo y en el artículo 1, los derechos inherentes a los seres humanos. Siguiendo con mis comentarios, los países miembros de las Naciones Unidas se han comprometido a trabajar juntos para promover los 30 artículos tiene la Declaración de los Derechos Humanos, que por primera vez en la historia se habían reunido y sistematizado en un solo documento. En consecuencia, muchos de estos derechos en diferentes formas... ¿Cómo se llama eso, perdón, como fuente del derecho? Lo que usted acaba de decir. Ay, Lick, me perdí. Estoy concentrada en fuente del derecho. Sí, usted mencionó que todo está condensado en un único instrumento internacional. A ver, ahí un colaborador. ¿La Carta de los Derechos Humanos? Sí, pero digamos, ¿cómo se llama eso? Como la fuente del derecho. ¿Es una fuente formal, perdón? Sí, una fuente formal, pero aquel derecho que es reconocido mundialmente y luego se documenta. Derecho consuetudinario. Sí, pero cuando se documenta. Derecho positivo. Positivo. No, derecho positivo es una norma que se crea y es vigente y aplicable. ¿Derecho plural? No. Histórico. Derecho histórico, porque se va documentando. Doctrinario. Codificación. Sí, la codificación. ¿Se recuerdan que es el paso de la fuente del derecho formal, donde, o sea, es costumbre, ¿verdad? Pero cuando esa costumbre se materializa y se documenta, se codifica. Y si se codifica es porque pasa a ser un convenio internacional, ¿verdad? Entonces, solo el ejemplo de la aplicación de lo que hemos visto doctrinariamente, ¿verdad? Muy bien, Fabiola. Continuemos. Gracias. Gracias, Liz. Por último, solo quisiera mencionar algo que ya hemos visto en clase, que el artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece la preeminencia de los tratados internacionales de derechos humanos sobre el ordenamiento interno. Entonces, en ese sentido, Guatemala es parte de la comunidad de naciones y, por ende, se tiene el conocimiento y el respeto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual es una obligación internacional. Con eso terminaría, licenciada. Licenciado, perdone, tiene apagado su micrófono. Perdón, miren pues, por apagarlo. Hasta me emocioné de escuchar a Fabiola que hasta apagué el micrófono. Gracias, Lick, muy amable por su atención y a los compañeros también. Muy buenos, Joel Pérez, Carla Say y Fabiola con sus exposiciones. Vamos a ver, ¿alguna duda respecto al tema? No, licenciado, gracias. Bueno, ok, si no hay dudas, yo de todos modos ahí les compartí los instrumentos, esos sí son importantes que los lean, ¿verdad? Es parte del contenido ambos. Así como fuimos haciendo llamaditas ahorita a la parte doctrinaria, de igual manera en el transcurso del programa vamos a ir mencionando y citando fundamentos legales de ambos instrumentos jurídicos. Para cerrar el grupo F, el visazo, ¿algo más que aportar en este tema? De lo que no se haya dicho. Pues no repitamos lo que de ya lo se que no se haya dicho. Sí. Permítame que estaba grabando aquí, que ya lo encontré. Pues más que todo, Lick, en la cuestión de los tratados que se han generado y en la declaración y en los instrumentos internacionales de los derechos humanos, en Guatemala se encuentran 10 principales tratados, ¿verdad? Y de los cuales aprobados y ratificados en las Naciones Unidas,
Yo lo voy a poner en mi trabajo, Lick, con respecto en el caso que respecto a sus fechas que han sido para que cada uno lo tenga. Voy a mencionar solo algunos rapidito para que los compañeros lo tengan. El protocolo facultativo de pactos internacionales económicos y sociales y culturales, que fue en el 2008. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que fue en el año 1966, y que fue en el decreto número 9-92 del 19 de febrero de 1992 cuando inició. En la fecha de adhesión fue el 1 de mayo de 1992. En la fecha de depósito el 16 de marzo, que fue en la ONU, y en la fecha de publicación, que fue el 11 de septiembre de 1992. Está también el otro, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que eso se inició en 1965, pero en Guatemala entró en el decreto número 105-82 del 30 de noviembre de 1982. Se ratificó el 30 de noviembre de 1982. Fue la fecha en que se depositó en la ONU, fue el 18 de enero de 1983. Y en la fecha que se publicó fue el 6 de enero de 1984, que fue casi un año siguiente. Pues sería solo, Lick, no sé si alguna otra cosa que quisiera que uno pudiera puntualizar. Muy bien. Rodolfo Santizo estaba levantando la mano. Licenciado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estaba verificando algo, yo también soy parte del grupo G, pero hay que verificar 3 situaciones bien puntuales. O sea, a pesar que los pactos que nosotros, o los tratados que se manejan a nivel mundial, tenemos que establecer que existen los que son de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Por ejemplo, los primeros, que serían los de la primera generación, es que más que todo se van a ir basando con el tema del principio de la libertad. Estos principios básicos, o mejor dicho, todo este tema de los pactos y todo lo que viene derivándose como tal, que se rige a nivel mundial, es algo bien importante, y yo creo que nadie lo ha comentado por el tema de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Es más, el primer caso en el cual se establece o se ponen en práctica los derechos humanos es en los juicios de Nuremberg, porque a pesar de ahí hay una presunción de inocencia, y hay un tema que hay que agotar toda la parte procesal, a pesar que habían ciertas personas que realmente, o sea, de todo el gremio de los dirigentes nazis que habían aplicado ciertos tipos de delitos, ¿sí?, de lesa humanidad, todos, si hubieran querido aplicarlo, los hubieran matado en efecto. Sin embargo, decidieron que se tenía que establecer un debido proceso, y justamente después de todo este conflicto y todo, comienzan a salir todos estos pactos. Entonces tenemos los primeros, que son los derechos de primera generación, derechos civiles y políticos. Tenemos lo que son de segunda generación, los económicos, sociales y culturales, y tenemos los que son de tercera generación, que estamos hablando con el tema de la solidaridad, y en esto es donde se comienzan a desprender lo que mayor o llegamos a conocer de ciertos derechos que gozamos, ¿sí? En nuestra legislación guatemalteca, que realmente Guatemala no es también un ente generador de derechos, sin embargo, la única referencia que puede haber sería en 1945 con la constitución de ese entonces, que aportó en materia laboral. Eso ha sido uno de los mejores aportes que ha hecho pues Guatemala en materia de derechos humanos. Sin embargo, hoy en día Guatemala está muy limitada con la aplicación de ciertos derechos. Por ejemplo, lo podemos ir tan lejos con los derechos de los pueblos indígenas. Nuestro vecino México tiene mejor desarrollo en esa materia que aquí. Entonces, eso quería aportar, que realmente para poder clasificar todos estos pactos van a ir, que son los derechos de primera generación, los de segunda generación, y nos vamos hasta ahorita, que es la tercera generación de derechos humanos. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien, gracias Rodolfo. Norma. Sí, gracias. Yo soy del grupo F y solo quería aportar un pedacito donde dice que un fundamento ineludible que evoca esta Declaración de Derechos Humanos es la obligación internacional que hay de respetar y promover estos derechos con características erga omnes frente a todos, ¿verdad? Excelente. Y otra parte que yo encontré es que la naturaleza jurídica de la declaración tiene como 3 posturas de doctrina. Una doctrina que niega el carácter jurídico internacional, otra doctrina que le otorga el valor jurídico a la declaración,
y la doctrina que afirma el carácter jurídico de la declaración. Eso encontré yo, ¿verdad? Y me llama bastante la atención en la que niega el carácter jurídico, ¿verdad? Porque parece que Joel explicó esa parte. Yo vi que Joel estaba explicando parte de esto, de que los tratadistas decían que a la declaración no se le podía agregar un carácter jurídico por ser una declaración y no un tratado o convenio, ¿verdad? Que daba como un carácter de obligatoriedad. Eso quería aportarle. Muy bien, muchas gracias. Sí, en efecto, las tres teorías muy importantes, ¿verdad? Porque finalmente yo creo que fue Elvis, y lo iba a interrumpir para hacer la pregunta porque él nos decía que hay el nombre del tratado o el convenio internacional, pero él mencionaba un número de decreto a nivel local. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque el país, si leemos la propia Constitución, a ver, pregunta y fundamento legal, ¿a quién le corresponde la representación internacional? ¿Quién es el responsable de la representación internacional en Guatemala? ¿CDH? No, Orlando. No, perdón. Porque el Ejecutivo, por medio del Ministro de Relaciones Exteriores. Vamos a ver, fundamento, Marcos, vamos cerca. El presidente Lick. ¿Quién me habló? Ese número ahí. Lick es el presidente, es el que tiene la representación ante los órganos o asambleas internacionales. Fíjate, Cristian, no solo es difícil dar clases aquí, no prenden cámara y todavía me dice yo, no sé yo quién de todos es yo, dijo que él, pero ya lo ubiqué, Cristian Ernesto, ¿verdad? Sí, Lick. Excelente, ¿cuál es el fundamento? A ver, Andrea o Rodolfo, ¿están levantando ahí la mano? El fundamento es el artículo 149 de la Constitución, si no estoy mal. A ver, Andrea, leámoslo, porfa. Dice, artículo 149 de las relaciones internacionales. Guatemala normará sus relaciones con otros estados de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos democráticos e instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los estados. Muy bien, ¿hay algún otro fundamento? Yo considero que es el artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala, Lick. En el inciso O, establece que el presidente dirige la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Excelente, Gladys. 183. El epígrafe es funciones del presidente de la República. Son atribuciones del presidente de la República, enlista un montón y la literal O, dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Entonces, ¿quién responde, verdad, frente a los demás estados para las negociaciones de convenios y tratados? El presidente de la República. El presidente. Entonces me generan otras dos dudas, porque Marcos muy atinadamente decía el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Dónde queda entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores, Marcos? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo siento que el Ministerio de Relaciones Exteriores, más que todo, viene que siempre tiene representatividad y relaciones, pero ya en relaciones con otros estados, pero ya cuando es relativo
pactos, convenios y todo, ya la potestad la tiene el presidente de la República. Muy bien. A ver, mire, me voy a mantener, perdón que me moví ahí porque estaba tratando de buscar mi ley del organismo ejecutivo, pero si no me tardo más y vamos a salir más tarde. Solo que no sienta. Usted me responde, yo siento que no sienta, ¿verdad? El derecho, recuerde que no se siente. El derecho es que recuerde que estamos en el Día del Amor y la Amistad y entonces tenemos que expresarnos sentimientos también, ¿verdad, Lick? Ah, eso está bueno. Dice el 193 de la Constitución. Ministerios. Para el despacho de los negocios del organismo ejecutivo habrá los ministerios que la ley establezca con las atribuciones y competencias que la misma señale, ¿verdad? Entonces, es una atribución, según el 182, literal, o del presidente de la República. Pero la misma Constitución, el 193, nos regula que el presidente va a crear, ¿verdad? Obviamente, para crear un ministerio tiene que ser una iniciativa de ley que se apruebe a través de un decreto, ¿verdad? O ya sea que reforme la ley del organismo ejecutivo o en un nuevo decreto que se cree un ministerio. Entonces, si bien lo dice Marcos, ¿verdad? No estaba mal usted. La ley del organismo ejecutivo, por eso le dice, la tienen ahí a la mano para que busquemos el fundamento. El artículo 38, ¿no? A ver, leámosla entonces, Norma, por favor. Dice, al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de Guatemala con otros estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional, a la representación diplomática del Estado, la nacionalidad guatemalteca, la demarcación del territorio nacional, los tratados y convenios internacionales y los asuntos diplomáticos y consulares, para ellos cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo con otros ministerios y entidades del Estado y del sector no gubernamental. Tiene a su cargo las siguientes funciones y enumera ahí todas las funciones. Entonces, miren qué interesante el viaje que hicimos. Del 182O estaba establecida la obligación para el presidente, ¿sí? El 193 establece que el presidente puede crear los ministerios que considere oportunos para cumplir con lo que la Constitución le regula, ¿sí? Y obviamente a través de un decreto, entonces el Congreso de la República aprobó la creación del Ministerio de Relaciones Exteriores y es el que tiene esa competencia específica de las relaciones internacionales. Entonces, volviendo a la génesis de donde salimos, que Elvis nos lo puso sobre la mesa, si el presidente de la República es el encargado de la política exterior, ¿por qué Elvis nos mencionó un decreto del Congreso de la República? Es el decreto ley número 148, el ley de servicio diplomático. Ahí establece el artículo 3 que el servicio diplomático de la República depende del jefe del Ejecutivo, que lo dirige y administra por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es correcto, es parte de las atribuciones entonces del Ejecutivo, ¿verdad? Para la ley del servicio diplomático, lo que va a regular las relaciones entre el Estado de Guatemala y su cuerpo diplomático, ¿verdad? Pero Elvis nos hacía referencia a un tratado internacional y nos daba los números de decreto. ¿En qué momento entra a batear el Congreso de la República? Porque el Congreso es el único que puede emitir decretos legislativos. La función de legislar es del Congreso de la República. Sí, Adis. Excelente. Recuérdense que somos una república, ¿verdad? Entonces, si bien el presidente de la República tiene la responsabilidad de la representación internacional, el presidente, con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas, ¿verdad? O las representaciones internacionales en los organismos internacionales, tienen la capacidad de comprometerse, ¿verdad? Es decir, manifiestan la intención de adoptar determinado tratado o convenio internacional, pero posteriormente deben traerlo y presentarlo al Congreso de la República. Y el Congreso, a través de un proceso legislativo, va a decidir con qué ánimo. No recuerdo quién, creo que fue Rodolfo el que mencionaba que Guatemala 1 no tiene producción
de legislación internacional. Y dos, creo que fue Norma Carolina quien nos habló de las teorías doctrinarias donde se dice que los acuerdos y convenios internacionales no tienen una coercibilidad jurídica, ¿verdad? O no tienen un cumplimiento en los estados. ¿En qué casos va a existir ese cumplimiento? Pues cuando el Congreso de la República lo adopta el convenio internacional como una norma propia. Y por eso es que tenemos el número de convenio, ¿verdad? Pero también el número de decreto. Porque al emitirse el decreto legislativo, entonces ya pasa a ser una ley para nosotros, ¿sí? Busquemos entonces, para terminar esta ronda, el fundamento jurídico que el Congreso es el responsable de ratificar los tratados y convenios internacionales. A ver, David Adonías. Sí, David. ¿Sería el 171 de la Constitución Política, licenciado? A ver, leámoslo, por favor. Voy a buscar el inciso porque... Es el 171L, aprobar antes de su ratificación los tratados, convenios o cualquier arreglo internacional cuando, 1, afecten a leyes vigentes para las que esta Constitución requiera la misma mayoría de votos. 2, afecten el dominio de la nación, establezcan la unión económica o política de Centroamérica, ya sea parcial o total, o atribuyan o transfieran competencias a organismos, instituciones o mecanismos creados dentro de un ordenamiento jurídico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el ámbito centroamericano. ¿Sí? 3. Obliguen financieramente al Estado en proporción que exceda al 1% del presupuesto de ingresos ordinarios o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. 4. Constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitrajes internacionales. 5. Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional. Y nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos. Dígame ya no, porque esa es otra atribución del Congreso, no relacionada a este tema. Excelente. Entonces ya vimos por qué el presidente de la República es quien representa, ¿verdad? Es un mandato constitucional a través de quien lo hace, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas o representaciones de Guatemala en otros países, ¿verdad? Pero todo lo que lleve implícito alguna de las condiciones leídas en el 171, entonces va a tener que remitirlo al Congreso previo a su ratificación, ¿sí? Entonces es uno de los casos que Elvis nos dijo, tiene que ser uno de estos, y por eso tiene un número de decreto, es decir, para nosotros es una ley. Ese tratado internacional fue ratificado por el Congreso de la República. No vamos a entrar al detalle del trámite, porque no es este el momento, ¿verdad? Ni está en el programa de este semestre el trámite de un tratado, pero ya les dejé ahí un poquito la espinita de cuál es la gestión, ¿verdad? Esto no es, el trámite como tal no es parte de examen, ¿verdad? No es parte de examen, pero es entender cuál es la función de cada uno de los órganos internos del Estado de Guatemala para efecto del derecho internacional público. David nos dejó ahí con la palabra y la mano arriba, no sé si iba a agregar algo más. No, perdón, es que voy en el bus, de plano se me activó, disculpe. Cuidado, pues. Muy bien, vamos a ver, vamos con el grupo G. Claudia Marlén, Orlando Medina, Alison Elizabeth, Esther Barrera y Álvaro de Jesús. Entonces arrancamos con Claudia Marlén, ¿está por aquí, no?
Yo creo que no está, porque la vez del inicio de la clase sí no estaría. Orlando, dentro del mismo marco del tema que venimos tratando, instrumentos internacionales universales sobre derechos humanos, tenemos la Carta de Naciones Unidas, que ya expusimos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, ya lo expusimos, y de ahí estamos mencionando 3 pactos, que fue lo que Rodolfo definió teóricamente como una segunda generación, ¿verdad? Entonces, vamos y nos va a explicar un poquito de los pactos, ¿verdad? Los antecedentes, y nos vamos a concentrar con usted en el Pacto Internacional, ¿verdad? Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. Ok, déjeme buscarlo acá en mis apuntes. Así, en 1966, la Asamblea General adoptó y abrió el periodo para la firma y ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este último trata tal vez puntualmente el derecho a la educación en el artículo 13, el derecho a la educación primaria universal gratuita en el artículo 14 y los derechos culturales en el artículo 15. Si bien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exhorta a los estados a respetar y garantizar los derechos humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados se comprometen a lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos. La letra de los pactos no se puede derivar un diferente nivel de obligatoriedad. Un sector de la doctrina ha adjudicado el carácter de inmediatez a las obligaciones de los derechos civiles y políticos. Sin embargo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus observaciones generales interpretativas del pacto, ha insistido en la obligación de los estados de adoptar medidas concretas y efectivas orientadas al cumplimiento de las obligaciones. Hubo que esperar hasta 1976 para la entrada en vigor de los 2 pactos ratificados actualmente por el 164 y el 160 respectivamente. El 10 de diciembre del 2008, la Asamblea General de la ONU adoptó el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que necesitará la firma y ratificación de 10 estados para entrar en vigor. La reciente aprobación de este texto abre una histórica vía para la exigibilidad a través de los tribunales de las vulneraciones de los DESC, que son los derechos económicos, sociales y culturales, equiparando los derechos de las víctimas de los derechos humanos y creando un espacio más para poder exigir responsabilidades a un Estado por incumplimiento de las obligaciones voluntariamente adquiridas al firmar y ratificar. Entre los beneficios que reporta la adopción del protocolo facultativo se encuentran los siguientes. Perdón, Orlando. Sí. Antes de entrar al protocolo facultativo, déme chance, vamos a ver. Alison, Elizabeth. Hola, Lick, buenas noches. Sí. Buenas noches. A ver si nos puede comentar un poquito del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sí, claro. En este caso, como bien decía nuestro compañero Orlando, ¿verdad? Entró en vigor hasta marzo de 1976. En este caso, pues, se listan, ¿verdad? Los estados que ratificaron el pacto. En este caso, como primera parte, en el pacto de derechos civiles y políticos, pues dicen de que todos los pueblos tienen libre determinación, ¿verdad? En lo cual, pues, se promueve el desarrollo económico, social y cultural. Estos son, como bien dijo Estuardo,
son derechos de segunda generación, ya que los principales pues giran en torno a otros ámbitos, ¿verdad? Para el logro de los fines que tiene este pacto de los derechos civiles y políticos, pues se dispone, ¿verdad?, que todos los pueblos pueden disponer, valga la redundancia, de sus riquezas y recursos naturales sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio del beneficio recíproco. Eso pues para que todos los estados que hayan ratificado el pacto puedan obtener cierto beneficio con este, ¿verdad? Los estados partes del pacto tienen la responsabilidad de administrar los territorios no autónomos y territorios de fideicomiso que promueven el ejercicio del derecho de la libre determinación y pues por ende deben de respetar las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. También, ¿verdad? Este pacto compromete a los estados que ratificaron a garantizar que todas las personas cuyos derechos o libertades son reconocidos en el pacto y hayan sido violados, ¿verdad?, podrán interponer un recurso para que las autoridades competentes, administrativas o legislativas, puedan decidir sobre los derechos de las personas que hayan interpuesto el recurso, ¿verdad? También las autoridades de estos países, de estos estados que hayan ratificado el pacto, cumplirán pues todas las disposiciones que se dictan en el mismo, ¿verdad? También este pacto tiene en su tercera parte, ¿verdad? En el artículo 6 podemos encontrar algo muy importante que es el derecho a la vida, que es inherente a todas las personas humanas y que nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente, perdón. En la tercera parte de este pacto también pues los artículos garantizan, ¿verdad?, bastantes derechos a la vida, que es bastante importante, ya que desde que se garantiza el derecho a la vida, pues por ende se están garantizando los derechos civiles, ¿verdad? También como artículo 8 nos podemos dar cuenta que se hace bastante claro que nadie podrá ser sometido a la esclavitud. Esto también, por ende, para garantizar los derechos civiles, ¿verdad?, y políticos de todas las personas que están comprometidas en el pacto. Muchas gracias, Lick. Muy bien, gracias. Alison, Esther Barrera, ¿está por ahí? Esther Barrera. Veo ahí la foto, pero no lo escucho. No lo escucho. Vamos a ver. Álvaro de Jesús. Álvaro de Jesús. Bueno, ni Esther ni Álvaro. Sí, Esther. Sí, se me escucha, perdón, es que no me servía el micrófono. Sí. Bueno. Igual continuaría con el de civiles y políticos, el pacto, o continuaría. Sí, pero como ya algo explicó Orlando del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quería preguntarle, entre el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿qué diferencias puede haber?
podría ser que el pacto de derechos económicos y sociales se enfoca en regular lo relativo al trabajo y en las condiciones justas o a la vida adecuada y a la salud. Y en los derechos civiles y políticos se enfoca más en regular, por ejemplo, los derechos de los pueblos que son, por ejemplo, como la minería, como los pueblos indígenas que se violan sus derechos permítame. Ahí, Orlando y Alison, si quieren apoyar a Esther, pueden intervenir. Gracias. Por ejemplo, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se enfoca más en regular o implementar lo necesario sobre la explotación de los recursos de las tierras para determinar si son perjudiciales o no para los pueblos. Busca como considerar en general, considerar la opinión de los pueblos. Eso sería el aporte que considero que podría brindar. Orlando o Alison, ¿algún aporte? Se me traba mucho el ratón y tengo en la ventana de atrás lo que quería leer para ampliar. Bueno, pero lo importante de los del grupo, por lo menos, era que tuvieran leídas sus cosas. Ay, miren, aquí el tema, la diferencia entre ambos instrumentos, que son uno posterior al otro, ¿verdad? Primero surge el Pacto Internacional, los dos se los compartía en el chat. También son instrumentos jurídicos para darle una leidita, ¿verdad? El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos va a regular dentro del Concierto de las Naciones, ¿qué es lo que está fortaleciendo? Es el tema de las democracias, ¿verdad? Los derechos a elegir y ser electo, el reconocimiento a las poblaciones a decidir de su población, de su territorio, de su sociedad, de su economía, ¿verdad? Es eso lo que se intentaba regular de manera genérica para que fuera algo obligatorio y sostenible en los estados. Recuérdense que, por ejemplo, vamos al caso de Guatemala, tuvimos, si bien una historia constitucional, pero muy golpeada por las decisiones internas en Guatemala. Entonces, lo que buscan estos pactos internacionales, ¿verdad? Estos convenios internacionales es mantener una estabilidad democrática, ¿verdad? Los principios republicanos en todos los países que integran las Naciones Unidas. ¿Eso qué va a tener como efecto? Pues obviamente que posteriormente, por eso se llama segunda generación, ¿verdad? Tercera generación. Vamos avanzando en la evolución de los derechos. Después ya se regularon todos los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, existe un avance en los derechos. Ya no solo sirvo para elegir y ser electo, ya no solo sirve mi opinión, ¿verdad? No, tengo que ser escuchado, sino que también ya empiezo a ampliar esa gama de derechos y son derechos que son reconocidos a nivel internacional, que posteriormente van a ser aplicados a cada uno de los países. Entonces, más o menos esa es la diferencia y obviamente en cada uno de ellos, como lo vimos en los principios del derecho internacional, son progresivos, van a haber avances, cada vez busca tener una gama más amplia de derechos. Es bien importante tenerlo claro, que lo que para un ser humano es un derecho reconocido, ya sea en la Constitución Política de la República de Guatemala, en un convenio o tratado internacional, en automático para el Estado implica una obligación, ¿sí?
para mí como ser humano, yo tengo un derecho a educación, pero lo que para mí es el derecho, para el Estado es una obligación de cumplir, ¿verdad? Si yo tengo ganado el derecho a la salud, para mí representa un derecho, pero para el Estado representa una obligación. Entonces va aparejado, ¿verdad? Esa relación intrínseca, el reconocimiento de un nuevo derecho para el ser humano, va implícita la obligación para el Estado del cumplimiento de ese derecho que se le está reconociendo al ser humano. Tengo ahí levantadas las manos Orlando Medina y Edwin Gómez. Después. Gracias. Ahí ya encontré. La diferencia entre los derechos económicos, sociales y culturales y los civiles es que en el primero, los derechos económicos, sociales y culturales se consideran derechos de igualdad material, por medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna. Por su parte, los derechos civiles y políticos son los que persiguen la protección de los seres humanos contra los abusos de autoridad del gobierno. Van a disculpar la voz. No, pero Orlando, gracias. Erwin, no sé si tiene una duda. Erwin Gómez tenía levantada la mano, ¿no? Muy bien. Buenas noches, licenciado. Sí, Erwin. Pero no podía encender mi micrófono. Respecto a su pregunta, básicamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos tenía un fin, que era comprender un catálogo de derechos, y que el cual iba a crear obligaciones a los estados y una serie de mecanismos para su protección. Muy bien. Para poder hablar de los derechos tantos civiles y políticos, sociales y económicos, debemos hablar un poco de historia. Durante la creación de estas dos pactos existía un conflicto entre el este y el oeste, en consecuencia por la Guerra Fría. Recordando la historia, nacen estos dos pactos, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y económicos, debido a que el capitalismo consideraba los derechos civiles y políticos más importantes y el bloque socialista consideraba que los derechos económicos, sociales y culturales eran más importantes. Entonces, debido a este conflicto, nacieron estos dos pactos para complacer, digámoslo así, y evitar un enfrentamiento entre el este y el oeste. Solo eso quería aportar, y a eso se debe la diferencia, que el capitalismo consideraba los civiles y políticos más importantes, y para complacer la ONU en ese momento y la declaración, y crear una división entre ambos, se crearon esos dos pactos. Simplemente quería aportar eso. Muy bien, gracias, Edwin, buen aporte, le agradezco mucho. Muy bien, entonces vamos a ir terminando ahí el contenido de la sesión del día de hoy. Continuamos en la siguiente reunión el día viernes, ¿verdad? Vieron como ya aprovechamos la primera parte de la clase para hacer el sorteo y arrancamos de manera inmediata para aprovechar el tiempo. Tenemos clase viernes y lunes porque el siguiente viernes es el examen parcial, ¿verdad? ¿Hasta dónde va a llegar el examen parcial? Lo que hemos visto en clase, ¿verdad? Yo les leí el programa desde la sesión 1, la unidad 1 y 2. No les voy a preguntar nada de los temas que no se hayan tratado en clase, ¿verdad? Eso sí estamos claros. Ahora, sí es bien importante la participación. Yo estoy seguro que los que han estado pendientes, participando, ¿verdad? Poniendo atención, les va a ir muy bien. Y de todos modos, yo les doy un consejo. Nosotros somos 3 hermanos. Mi hermano mayor siempre decía, apostarle un excelente primer parcial, ¿verdad? Un segundo parcial de más o menos esfuerzo y vas a llegar a un excelente final, ¿verdad? Pero la mayoría lo hace a la inversa. No estudia para el primer parcial, no logra llegar a zona mínima al segundo parcial y se la echó en el final, ¿verdad? Entonces, el secreto está en el primer parcial, siempre el contenido es menos, ¿verdad? El contenido es pequeño, es corto, entonces es de esforzarse lo más que puedan, no solo para este curso, sino que para todos los cursos de este semestre, para que se vaya
el semestre más facilito. Si no tenían el secreto en el primer semestre, pues por lo menos les cayó en el noveno y espero que les sirva, pero siempre apuéstenle buen primer parcial, ¿verdad? Así que, pues bueno, les deseo una buena semana y feliz Día del Amor. Ahí estaba leyendo un mensaje que no abren el micrófono porque está alegre la fiesta de los vecinos, entonces tal vez nos avisan y llegamos un rato para los que lo vamos a celebrar solitos. Entonces, muchas felicidades y nos vemos el día viernes. Que pasen buenas semanas. Buenas noches. Feliz noche.